Este sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra meditación el texto de Mateo 13, 24 al 30, que dice así. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió, «No, pues al arrancar la cizaña, podrían arrancar también al trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero». Al iniciar el capítulo 13, dijimos que Mateo reúne 7 parábolas de Jesús a fin de descubrirnos diversos aspectos del reinado de Dios. La primera parábola fue la del sembrador, y su propósito fue enseñarnos que la expansión del reinado de Dios dependerá de nuestra acogida. Pues si bien todos estamos invitados a ayudar a Dios a que reine, no todos escuchamos la palabra de Dios, ni la acogemos, ni la ponemos en práctica. A algunos no les interesará, otros no serán perseverantes, y otros se dejarán tentar por las comodidades y placeres que ofrece el mundo, y no ayudarán a que Dios reine. Solo aquellos que acogen las enseñanzas de Jesús y las ponen en práctica, dan fruto y permiten que Dios reine y que su reinado se expanda. Hoy Mateo nos presenta la segunda parábola, y el texto empieza diciendo que en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. Esta segunda parábola es la del trigo y la cizaña. ¿Y qué nos quiere enseñar Jesús con esta segunda parábola? Que la expansión del reinado de Dios no solamente dependerá de que la gente lo acoja, sino principalmente del actuar de Dios, pues su reinado se expandirá y crecerá en medio del mundo a pesar del mal que hay en él y a pesar de la oposición que encontrará. La parábola empieza diciéndonos que el reinado de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras que en la parábola del sembrador, el sembrador es Jesús que sale a sembrar la semilla del reino, en esta parábola el sembrador es Dios, el creador del universo, que en los inicios sembró su creación y lo hizo todo bien. Es decir, Él sembró el mundo de buena semilla. Génesis 1 nos dice que cuando Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, vio que todo lo había hecho bien, que todo estaba bien. Es decir, Dios solo sembró buena semilla en su creación. Con esto Jesús nos recuerda que Dios no creó el mal en el mundo. El mal en los inicios era solo una posibilidad, que se podía concretar en realidad o no, dependiendo de las decisiones del hombre. Dios es el bien absoluto, y del bien solo puede salir bien, no puede salir mal. Y lo contrario al bien es el mal. La ausencia de bien es mal. Pero el mal solo aparecería en el mundo, se haría realidad, si el hombre, en el ejercicio de su libertad, lo elegía. Desgraciadamente, la historia bíblica nos cuenta que en los inicios, el hombre eligió hacer lo que Dios no quería, y al elegir ir en contra de la voluntad de Dios, el hombre hizo realidad el mal. El hombre, con el mal uso de su libertad, creó el mal. Recordemos que el mal es ausencia de bien, así como la oscuridad es ausencia de luz. Si apagamos la luz, la oscuridad aparece. De la misma manera, si sacamos a Dios, que es luz, de nuestras vidas, aparece el mal, que es total oscuridad. Y lo que hicieron los hombres en los inicios de la creación, al elegir en contra de su voluntad,
fue sacar a Dios de sus vidas, es decir, apagaron la luz, y sus vidas se llenaron de oscuridad, de mal. En esta parábola, aquellos que acogen el mensaje de Jesús y lo viven son la buena semilla, pues desean hacer lo que Dios quiere y están alineados con el bien. Pero quienes rechazan a Dios y se alinean con el mal son la cizaña. Dice el texto que mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. La cizaña es una gramínea de la familia del trigo y se parece mucho a este. De hecho, a veces se le llama falso trigo, pero su fruto no es comestible, pues a causa de un hongo su grano es tóxico y se la considera una maleza del trigo. Una buena cosecha se ve perjudicada si en ella aparece cizaña. La imagen de la gente durmiendo indica que la gente se distrajo de los caminos de Dios y en vez de elegir a Dios y lo suyo, se puso a elegir lo que era contrario a Él. Tentados por los placeres del mundo, algunas personas se apartaron de la luz y comenzaron a vivir en la oscuridad. Y eso permitió que el mal invada el mundo y que se llene de oscuridad. Esto está representado en la parábola por la invasión de la cizaña. Por causa de algunas personas y de las decisiones que toman, el mundo deja de ser un campo de puro trigo y se convierte en un campo de trigo mezclado con cizaña. Como la cizaña se parece mucho al trigo, dice el texto que los trabajadores no se dieron cuenta hasta que el trigo empezó a verdear y se formaba la espiga. Y entonces apareció también la cizaña. Al notar que la cizaña había malogrado el sembrío, fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Le respondió el dueño: «Un enemigo lo ha hecho». Este enemigo es el tentador, el mal espíritu, el que nos sugiere elegir lo que Dios no quiere, ofreciéndonos alternativas aparentemente más fáciles, más rápidas, más cómodas y más convenientes, a fin de que las elijamos y nos apartemos de Dios. Y cuando elegimos ir en contra de los deseos de Dios, lo que hacemos es sembrar cizaña en el mundo. Dice el texto que entonces los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Arrancar el mal de este mundo, de aniquilarlo y de eliminarlo, es un deseo que muchos tenemos. Pero el problema es que detrás del mal hay una persona, un pecador que también es hijo de Dios y que también Dios quiere que viva. Pues si bien Dios se opone al pecado, Él ama al pecador y va a procurar salvarlo siempre. Entonces el dueño les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Además, cuando las dos plantas recién están creciendo son bastante semejantes y es difícil de distinguir la una de la otra. Recién se pueden distinguir con claridad cuando el grano ya está maduro y el campo está listo para la cosecha. Por eso dice la parábola: cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. La parábola nos está enseñando que el reinado de Dios convivirá con el reinado del mundo hasta el final de los tiempos, es decir, que el bien convivirá con el mal. Y será así hasta el final, hasta el momento de la siega. Y el momento de la cosecha, el de la siega, es la imagen del final de la historia, del juicio final. Recién al final de la historia, el reinado de Dios declarará su triunfo. Y cuando eso suceda, Dios separará el bien del mal, el trigo de la cizaña. Y en ese momento la cizaña será quemada, pues es una planta que no sirve para nada. Y el trigo, que ha dado buen fruto, recibirá su recompensa y se conservará en los graneros de Dios. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Considerar que nuestra tarea
como seguidores de Jesús, es ser trigo en medio del mundo. Es elegir a Dios y lo de Dios siempre, para que el mundo sea mejor, y de ninguna manera hacer cizaña, pues lo único que hace la cizaña es echar a perder el sembrío. Esto supone no dejarnos seducir por el maligno, que siempre buscará proponernos alternativas que parecen buenas y que nos sacan de apuros, pero que solo hace que nos convirtamos en cizaña. No debemos caer en la tentación de lo fácil, de lo cómodo, de lo rápido, sino que debemos elegir siempre lo correcto, lo justo, lo verdadero, aunque no sea ni fácil, ni cómodo, ni rápido. Y considerar que si bien a lo largo de nuestras vidas nuestra postura cristiana deberá ser la de oponernos siempre al mal, si bien lo iremos ganando, no lo derrotaremos definitivamente hasta el final. Mientras tanto, no nos desesperemos en esta lucha contra el mal, sino más bien pongamos toda nuestra confianza en Dios, que Él siempre nos sacará adelante. Pidámosle a Dios por todas aquellas familias que sufren a causa del mal en el mundo, para que en las diarias batallas que llevan adelante, gane siempre la justicia y la verdad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.